Muy bien, muy buenas tardes a todos, o buenas noches, mejor dicho, y bienvenidos a la Casa de América. Querría saludar muy especialmente a los ponentes que están ahí con nosotros, a José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO. Bienvenido a José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis, Sociedad de Valores, a Ignacio Rodríguez Burgos, el jefe de Economía de Onda Cero, y especialmente a Jorge Romeu, diplomático y autor del libro por el cual estamos aquí hoy todos convocados, La Reserva Federal y el milagro monetario, la fe del alquimista. Es el segundo libro que presenta en Casa de América Jorge Romeu, lo cual da buena muestra de su fuerza creativa. Creo que es un profesional, un diplomático que además tiene un enorme interés por analizar la realidad, tanto política como económica, del mundo en que vivimos. Él ha estado destinado bastantes años en Estados Unidos y eso le ha hecho interesarse por la realidad americana yo creo, con una preocupación además didáctica que es muy de agradecer. Si ustedes han leído el libro o lo van a leer, como espero, se darán cuenta de que aborda un tema que no es especialmente fácil, con una gran calidad en la información y una manera de acercarnos a los problemas muy anglosajona, dicho sea en el mejor de los sentidos, es decir, de un modo muy didáctico, fácil, pero al mismo tiempo profundo y sobre todo muy riguroso. Yo querría desde ya felicitar a Jorge Romeu por este ensayo y por permitirnos que al hilo de esta publicación abordemos un problema, una cuestión que tampoco es tan sencilla, y es cómo funciona la Reserva Federal, cómo ha influido y tanto durante todo el siglo XX y XXI en las políticas monetarias de Estados Unidos y del mundo en general, y cómo afecta incluso a la realidad más contemporánea. Así que, sin más, les dejo con los ponentes y, de nuevo, gracias por estar aquí. Bueno, pues saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Casa de América en este coloquio, la Reserva Federal y el milagro y económico, con motivo de la publicación del libro La fe del alquimista de Jorge Romeu. Una mesa redonda sobre la Reserva Federal de Estados Unidos en un momento muy propicio, porque ahora mismo está reunida y a las 8 de la tarde pues terminará su reunión, la última del año, y además nos permitirá reflexionar sobre uno de los momentos, una de las cuestiones más candentes que siempre están alrededor de los bancos centrales, ¿no?, que son las presiones del poder político, en este caso de Donald Trump, ya sea por Twitter, por mar, por tierra, por aire, y sobre la independencia precisamente de los bancos centrales, la obsesión que siempre tienen los políticos de tener el dinero barato para poder insuflar, inyectar dinero a la economía. Para tratar de esta cuestión, pues hablaremos también de la parte histórica, ¿no? ¿Por qué el Banco Central estadounidense tardó tanto tiempo en ponerse en marcha? ¿Por qué hubo dos momentos fallidos anteriores, ¿no?, con Hamilton y después Jackson, que fue el que acabó con el segundo momento, y por qué llegó tan tarde? Y hablaremos también, bueno, pues la cuestión más histórica, ¿no?, con Romeu, la parte por qué nace el primer banco central en Suecia, ¿no?, en 1668, ¿no?, un año de fuerte convulsión, no solamente en Suecia, sino en otros países de Europa. El siglo XVII fue un siglo bastante agitado, ¿no? Guerra de 30 años, la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa británica, bueno, y da lugar en ese siglo a dos bancos centrales, primero el sueco y después el británico, el inglés, el Banco de Inglaterra. Así que no vamos a escuchar a los ponentes primero y después abrimos el coloquio y debatimos, y si ustedes quieren en algún momento preguntar, pues mejor que mejor. Así que doy la palabra a José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ignacio. Gracias, Jorge. Cuando Jorge me pidió que interviniese en este acto de presentación de su libro, me sentí profundamente honrado, agradecido e ilusionado, aunque para mí era un reto. Es la primera vez que presento
un libro. Y, por supuesto, me lo he leído. Espero que a lo largo de mi intervención, y no solo leído, sino que además he estudiado. Y no pretendo hacer spoiler, os lo tenéis que leer, porque es un libro de economía, de finanzas, escrito desde la actualidad y proyectado hacia el futuro, repasando la historia. Y es muy importante para no cometer equivocaciones por parte de las autoridades de política económica y financiera, saber muy bien de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y evitar los errores del pasado y no caer en la misma piedra. Este libro es un buen trabajo, enhorabuena, Jorge, por la excelencia y rigurosidad del libro, que no es fácil escribir un libro tan riguroso y a la vez con tan alcance al público en general. Y me encantó lo de la fe del alquimista, porque no hay mayor acto de fe que confiar en los billetes o en las anotaciones ahora informáticas de que eso tiene un valor, y esa fe se complementa, después de haber leído el libro, con la confianza en el futuro, ¿no? Es decir, lo que se toman las decisiones de política monetaria ahora es la fe en el dinero, la fe en el sistema financiero, pero también la confianza en el crédito en el conjunto de la economía. Y es lo que está resaltando el libro a lo largo de todos sus capítulos, la importancia de la política monetaria para resolver crisis que tiene impacto económico, que tiene impacto industrial, que tiene impacto tecnológico, que tiene impacto sobre el desempleo y, por tanto, genera crisis sociales y la interrelación que existe en todo ello. Y esa interrelación es la confianza entre los particulares, entre las empresas, entre los proveedores, entre los clientes. Y esa confianza en el futuro te lo da la confianza en el sistema financiero. De ahí la importancia que ha adquirido la Reserva Federal como el gran banco y la experiencia de la misma que ha servido ese sistema de Reserva Federal para la misma denominación, el sistema de bancos centrales europeos. Y en la reciente crisis de 2008, que aborda al final del libro con mucha actualidad y hasta ahora, pues es una historia de cómo la política monetaria ha sido casi exclusivamente el instrumento que han utilizado nuestras autoridades, el Banco Central Europeo, para restablecer la confianza en el crédito, la confianza en el sistema financiero y entre las empresas y promover una recuperación económica. Con algunas medidas colaterales de reformas estructurales, pero claramente insuficientes. Una de las reflexiones del libro, y vengo ya a la actualidad, que me habías pedido que comentase un poquito, y lo voy a hacer brevemente para después dar pie a otras intervenciones, esta confianza, si vamos comparando la experiencia de Estados Unidos con la de Europa actualmente, Estados Unidos ha recuperado cierto margen para la política monetaria, prácticamente porque no tiene ningún margen para la política fiscal. En Europa todavía queda algo de margen en la política fiscal, pero prácticamente ningún margen en la política monetaria, donde tenemos el quantity easing, que va a terminar, las operaciones de mercado abierto del Banco Central Europeo, que van a terminar a mediados de ya este año, y perspectivas de subida de tipo, aunque ya veremos, según el contexto económico, como muy pronto, a partir de mediados finales de 2019, ¿no? Esto básicamente. Pero claro, toda la política monetaria, de dónde venimos, sobre todo en el caso de España, donde a ser parte del euro, el euro es una buena iniciativa, ha traído muchos beneficios, sobre todo la estabilidad de precios. El objetivo de inflación, que no me acuerdo muy bien, en el libro se menciona que se adopta secretamente por la Reserva Federal en el 2%, no sé en qué año, pues ese objetivo que después se refleja en una de las actas que has investigado, del 2% es el que años después, probablemente décadas después, el Banco Central Europeo establece como el mecanismo de convergencia de inflación para el conjunto de la zona euro, ¿no? Y hay que tenerlo. Mientras la inflación esté por debajo del 2%, cabe esperar una relajación monetaria y si hubiese tensiones inflacionistas probablemente habría un endurecimiento monetario. La discusión, y con esto termino a modo de introducción, sobre la independencia del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, de los poderes políticos, es fundamental, no la vamos a cuestionar. Pero esa independencia tiene que venir acompañada de una adecuada coordinación con las otras políticas, que sí depende en muchos casos de los gobiernos, de la política fiscal, de las políticas de reformas estructurales, para facilitarla en su caso. De ahí también la importancia, no solo como herramienta de política monetaria, sino como autoridad moral de los bancos centrales para proponer o sugerir
otro tipo de medidas que sea todo lo más coherente posible. Hablaba antes del euro, el tipo de cambio es fundamental. Ya no se dispone, los Estados Unidos lo sigue disponiendo, el Reino Unido con la libra sigue formando parte de la política monetaria y pueden jugar con el tipo de cambio. España, aisladamente, no puede jugar ya con el tipo de cambio y, por tanto, las decisiones de tipo de interés y demás y las pérdidas o ganancias de competitividad tienen que venir de otro lado, del lado de las reformas estructurales. Yo quería introducir estos elementos, hay algún otro que podremos hablar después sobre el principio que tú también apuntas, porque no solo leer lo que dice el libro, sino también lo que sugiere y lo que insinúa. Y una de esas partes es todo el tema de innovación tecnológica, de digitalización, que está por venir en el ámbito también financiero, el shadow banking, etcétera, que va a condicionar la política monetaria y la Reserva Federal. Todavía queda tiempo, en mi opinión, para ello, pero eso sería ya para desarrollos posteriores. Nada más. Pues muchas gracias, muy amable, José Carlos. Pues cedemos la palabra a José Miguel Mate Salgado, que es el consejero delegado de Tresis. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo por invitarme. Yo añadiría a lo que ha dicho José Carlos que, además de agradecido, estoy sorprendido, ¿no? Sorprendido, digo, porque yo soy compañero de Jorge, es decir, hicimos la carrera juntos. Hacía tiempo que no hablábamos con cierta frecuencia, pero nos vemos, eso sí, muy a menudo por el barrio. Y un día se acercó y me dijo, oye, ¿te apetece? Y digo, coño, ¿y yo qué tengo que hacer aquí, no? Hablar de la Reserva Federal. Bueno, es evidente, y estoy aquí, me imagino que por algún motivo, llevo 30 años trabajando en el sector financiero y, entre otras cosas, tratando de averiguar lo que nos quiere decir la Reserva Federal. No lo que nos quiere decir, sino lo que va a hacer. Es decir, lo que hace o dice la Reserva Federal, y quizá más lo que dice que lo que hace, es lo que marca de una manera bastante clara el devenir de los mercados financieros. Por tanto, me imagino que es por eso por lo que Jorge me invitó a estar aquí y estoy encantado y, como digo, agradecido. Agradecido también a Casa América por estar aquí, porque el escenario no puede ser más bonito. Del libro se me nota que soy su amigo, pero puedo decir muchas cosas, entre otras decir que son apenas 150 páginas. En 150 páginas resume, creo que de una manera extraordinaria, lo que es el funcionamiento de la Reserva Federal, la historia, el carácter de los presidentes, los distintos presidentes. Yo llevo ya 4 conocidos, llevo 30 años, bueno, la media no sale mal, es verdad que ahí está el señor Greenspan, con unos cuantos años. No está mal, como digo, pero recoge el carácter y, sobre todo, esa dificultad o esa complicación entre la independencia o no y la intervención o el afán del poder político de los gobiernos por controlar la Reserva Federal. Y esto es algo que se repite en la historia, lo describe perfectamente el libro, y es algo en lo que volvemos a estar ahora. Decíamos antes que es verdad que la historia se repite, pero no está tan claro si aprendemos de la historia, ¿no? Como digo, es muy fácil de entender para todos los públicos, como se ha dicho antes, quiero decir que no hace falta ser un experto. Se entiende extraordinariamente bien. La labor de síntesis que ha hecho Jorge me parece extraordinaria, como digo, para entender los entresijos, cómo funciona y, lo que es más importante, las decisiones que influyen en esas decisiones. No siempre ha sido acertado, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, siempre cuando se habla de un libro puedes decir, oye, estoy de acuerdo en todo o en casi todo. La historia, por supuesto, es la historia, y ya he dicho que la labor de síntesis es extraordinaria y, por tanto, enhorabuena, Jorge. Luego hay cosas en las que tienes que coincidir y cosas en las que no, ¿no? Hay una frase que dice que ha tenido éxito todas las políticas monetarias en sacarnos de la crisis, la gran, ¿cómo es? La gran... no recesión, la segunda gran contracción. Contracción, ¿no? Hay un término, pues no, la gran depresión, la gran recesión, es correcto. Que dice que nos ha sacado. Bueno, es verdad que nos ha sacado, que los objetivos, parte de los objetivos, me atrevería a decir, que se han conseguido, pero en absoluto todos los que pretendía la Reserva Federal y el Gobierno de Estados Unidos cuando empezaron a aplicar el quantitative easing, ¿no? Allá por el 2009, con la rebaja de los tipos primero y luego la inyección masiva de liquidez y luego la compra de activos. No voy a entrar en ningún tipo de tecnicismo, que de verdad que no lo tiene, aunque es muy fácil de entender, y por eso sugiero que lo lean, porque está subrayado, yo también,
y estudiado, ¿eh? Y se lo recomiendo porque de verdad que son 150 hojas muy prácticas. Digo que hay algunas cosas que efectivamente hemos conseguido sacar adelante, o salir de esa situación en la que estaba el sistema financiero, en concreto en Estados Unidos. Se ha conseguido bajar el paro, que es la eterna discusión, y se describe muy bien paro o inflación. ¿Qué hace la Reserva Federal para luchar contra el paro o la inflación? Y las dos manos. Es más preocupante el paro, evidentemente, y esto lo vemos y se describe extraordinariamente bien, que la inflación. Bueno, pues esto es algo que está ahí. Se salió o hemos conseguido salir de la deflación. No sé hasta qué punto, si esto seguiremos diciéndolo dentro de algunos meses o no. Pero también es verdad que el paro, que ahora mismo ha bajado del 10% al 3,7%, que es donde está ahora en Estados Unidos, habría muchas cosas que discutir, ¿no? Digo si ese paro es real o no es real, el índice de participación, y seguramente podemos hablar luego de ello, o no. La desigualdad que ha generado todo este movimiento que se ha llevado a cabo ha sido un caldo de cultivo que también la historia vemos que se repite, sobre todo en la época entre guerras en Alemania y en Japón. Digo, un caldo de cultivo para el populismo. Bueno, son cosas muy interesantes, muy bien descritas, pero que siguen estando ahí y no sé si están del todo resueltas. Y hay una cosa, y termino, porque yo creo que lo importante seguro es primero escuchar al autor y luego el debate, que es lo que hemos llamado, lo que nosotros llamamos la represión financiera, y es esta brecha que es evidente que los activos de riesgo han subido en los últimos años. Si hablamos de inmuebles en Estados Unidos, pues a razón del 6-7% anual desde el año 2009, la bolsa un 250%, aunque ahora estamos en plena contracción, y esto me encanta hablar de ello, por tanto luego podemos hablar de ello todo lo que quieras o que queráis. Pero es verdad que las personas que no están acostumbradas a asumir riesgo llevamos una serie de años en las que estamos obligados, y es parte de los efectos colaterales, a asumir riesgo para obtener algo de rentabilidad y, una vez recuperada en cierta medida la inflación, tratar de batir a la inflación, que es el objetivo que deberíamos tener cuando invertimos, ¿no? Por tanto, bueno, hay muchas más cosas en las que deberíamos discutir. No sé si estoy, por tanto, tan de acuerdo en que todo lo que ha hecho la Reserva Federal desde el 2009 es acertado, ¿eh? Y dice una frase que reitera en repetidas ocasiones, en caso de, o en dos ocasiones, ¿no?, referido a la gran recesión y a la gran depresión, que a medidas o a circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. Y desgraciadamente me temo que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han dado por habitual estas medidas excepcionales, y por tanto simplemente digo que todas estas medidas excepcionales se han prolongado mucho más de lo que sería deseable, y es lo que ahora vamos a ver cómo digerimos en los próximos años. Lo dejo ahí porque seguro que volvemos sobre el tema. Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar al autor, a Jorge Romeu, que es diplomático y además bueno, pues es el autor de este libro, La fe del alquimista, la Reserva Federal y el milagro monetario. Un libro bastante interesante, por cierto, porque además, como dicen mis compañeros de mesa, se lee con mucha facilidad. Así que vamos a escucharle. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si está, sí. Bueno, quiero empezar a dar las gracias a todos los ponentes por su amabilidad en aceptar el asalto que les hice. Y también de forma especial a Santiago Miralles, al director de la Casa de América, por estar aquí, por haber organizado este acto. Y además tiene especial mérito cuando está a punto de coger el avión para viajar al otro extremo del mundo, para incorporarse como embajador en Singapur, ¿no? Yo creo que el Estado español tiene la gran suerte de contar con un gran representante en el otro extremo del mundo a partir de ahora. Yo quiero dar también las gracias por la presentación que ha hecho tanto Santiago Miralles como tú mismo, Ignacio, porque yo creo que mi editorial debe considerar que yo era famoso y entonces no puso ninguna reseña biográfica al no imprimirse las solapas internas, pero bueno, yo creo que ahora ya queda claro quién es el autor, por si alguien se sorprendía. Luego quiero hacer también, como llaman los anglosajones, un disclaimer al principio, porque cuando se me ocurrió poner el título La fe del alquimista, luego descubrí que no había sido demasiado original y que hay dos libros que tienen esta palabra también. Uno es Los alquimistas, de Neil Irwin, que es un periodista del Financial Times, y el otro es, me parece que los dos están traducidos al castellano, El final de la alquimia, de Mervyn King, que es el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra. Pero bueno,
yo me quedé tranquilo porque son libros más amplios, centrados fundamentalmente en la gran crisis de 2008 y en adelante, y que va más allá. Por ejemplo, Los alquimistas se centra mucho más en lo que hicieron tanto Trichet y luego un poco Draghi, como Bernanke y el propio Mervyn King, ¿no? Pero es cierto que es una metáfora pues bastante evidente, ¿no? Lo de crear de la nada dinero, y que a veces no se comprende suficientemente. A mí me llama mucho la atención, cuando estaba en Estados Unidos, la enorme antipatía que tenía la gente contra la Reserva Federal, ¿no? Yo no lo entendía muy bien. En Europa yo creo que no hay una gran aversión al Banco Central Europeo, pero allí sí. Se ve como una institución intrusiva, centralista, etcétera, etcétera. Y en realidad el origen, como decía Ignacio, pues está, yo creo, en la herencia del que quizá, a mi juicio, ha sido el primer político populista contemporáneo, ¿no? Que fue Andrew Jackson, que era una persona que declaraba odiar a los bancos. Eso es algo que a veces se olvida en el país hipercapitalista, ¿no? Ese odio a los bancos, y que volvió luego más tarde. En la época de Roosevelt pues también había cierto desprecio hacia el banquero privado, y había un estatismo fuerte que hoy parece prácticamente olvidado, pero que existió. Y es curioso que Andrew Jackson es además el presidente más admirado por Donald Trump. O sea que a veces podemos decir, como digo en el libro, Mark Twain decía que la historia no se repite, pero a veces rima entre sí. Y esto puede ser una prueba. Y luego, más allá de el mayor banco central del mundo, a mí me llama la atención las personas que hubo detrás, que ha habido y que hay detrás, ¿no? Y que son personas muy poco conocidas. Alan Greenspan sí, bueno, estuvo muchos años. Bernanke también fue el que le tocó lidiar con la segunda gran contracción. Pero, por ejemplo, William McChesney Martin o Marriner Eccles son muy poco conocidos, a pesar de que controlaron y construyeron el sistema financiero actual americano. Y McChesney Martin estuvo con cuatro presidentes. Estuvo con Truman, estuvo con Eisenhower, con Kennedy y con Johnson. Y por los pelos no estuvo con Nixon. Y estos, como siempre, como decía Ignacio, hubo esas fricciones entre el poder político y los presidentes de la FED ante el dilema de a qué hay que dar prioridad, a la lucha contra la inflación o al paro. Los políticos siempre eligían, y eligen, como es lógico, el paro, porque, como decía Nixon, las elecciones se ganan por el paro, no por la inflación. Pero esto ha provocado, claro, puede provocar episodios de alquimia enloquecida, de los cuales todavía tenemos ejemplos pues, en otros rincones del mundo, como en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros personajes curiosos, también hay uno muy olvidado, poco conocido, que a mí me ha llamado siempre la atención, que fue el creador intelectual del Fondo Monetario Internacional, Harry Dexter White, que era un funcionario desconocido del Tesoro norteamericano, simpatizante de los soviéticos. Fue investigado por el FBI, se libró en el macartismo de una caza de brujas porque falleció prematuramente. Se ha reconocido posteriormente que tuvo una connivencia con los soviéticos, pero sin embargo era un tipo brillante. Y ahí la gente no sabe que por ese motivo los americanos no pudieron poner a su hombre en el Fondo Monetario Internacional, tuvieron que poner a un europeo, y desde entonces un europeo es el que preside siempre el Fondo Monetario Internacional como director gerente, y no un americano, a pesar de que los americanos tenían más interés en el FMI que en el Banco Mundial. También, intentando hacer una digresión, quise poner en el libro una referencia a un banquero central ajeno a la Reserva Federal, pero que fue muy importante en su época, que fue Hjalmar Schacht, el gobernador del Reichsbank, que fue en cierto modo el banquero central de los nazis, aunque él no era nazi, él era un tecnócrata arribista, pero me pareció importante, sobre todo porque tuvo una conexión española poco conocida en los años 40, que siempre me había llamado mucho la atención. Decía, creo que fue Ignacio, no sé si José Carlos, que efectivamente la historia se repite, y comparando la crisis del 29 y la crisis del 2008, pues hay una serie de similitudes que yo he ido descubriendo. Algunas son obvias, son conocidas, otras menos, ¿no?
pero, por ejemplo, cómo una política contractiva, una subida de tipos, 3 subidas de tipos inoportunas, contribuyeron a hacer de lo que era una gran crisis la Gran Depresión por parte de la FED, o cómo en el año 2008 hubo unas subidas de tipos de Trichet, del Banco Central Europeo, que también luego se ha visto que fueron o sea, ante la obsesión por la inflación. Luego es muy curioso también, un paralelismo curioso. Por ejemplo, la gran crisis bancaria europea en 1971 empieza con la caída del Credit Anstalt, un banco austriaco. Y es muy parecido a lo que pasó con Bankia, o sea, que se le obliga a fusionarse con un banco que estaba en dificultades para ver si así lo curaba, y al contrario, se fueron todos a pique, ¿no? Luego también es curioso que Franklin Delano Roosevelt, en el año 33, llega al poder en el mismo momento crítico que llega Obama en el 2009, exactamente, en el momento casi álgido de la crisis, ¿no? Un paralelismo curioso, ¿no? Y luego también, igual que en la crisis del 29, en la crisis más reciente hubo ese momento en el que, a pesar de inyectarse dinero a los bancos no lo prestan, porque tienen miedo y no. Entonces, esto es curioso, ¿no? Y luego está el caso de España. Aunque el libro está centrado en la Reserva Federal, pues descubriendo y leyendo descubrí cosas curiosas, ¿no?, sobre la crisis. Por ejemplo, bueno, además lo descubrí en uno de los ensayos del expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que es el mayor experto académico sobre la crisis del 29, y él es el que me descubrió, que yo no lo sabía, que España era prácticamente el único país del mundo que en los años 20-30 estaba fuera del patrón oro. Y curiosamente eso fue lo que le permitió a España sortear la crisis, porque el Banco de España pudo actuar como prestatario de última instancia, no tenía límites, y luego España tuvo la guerra civil y otro tipo de desastres. Pero ahí estuvo bien. Y ahí hay de nuevo un paralelismo que yo no he visto por ahí, pero que he constatado. Un paralelismo entre el corsé que supone el euro y que supuso sobre todo para países como España en el año 2010, 2011, con la devaluación interna, y que es una situación muy parecida a la que vivió el Reino Unido cuando Churchill decide poner de vuelta el patrón oro en 1925. Y al final se salió, ya de forma irremisible, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que me ha parecido es que la historia de la Reserva Federal, que es también un poco la historia del oro y de la pasión estadounidense por el oro, que en Europa se entiende menos, es en buena medida pues una historia económica y también política, porque es difícil deslindarlo, los dos campos. Como digo, es en parte una historia también económica de Estados Unidos en el último siglo y en parte de Europa, ¿no? Y por ese motivo me parecía que era interesante contarla en términos comprensibles, ¿no? No sé si he llegado, pero bueno, por lo que decís vosotros parece que más o menos me he acercado a ese objetivo, ¿eh? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Decíais que los americanos ha habido momentos que han odiado a los bancos, ¿no? En realidad lo siguen odiando. La película más amada, más admirada por Estados Unidos, por los yanquis, por los estadounidenses, es Qué bello es vivir, que no es nada más y nada menos que la quiebra de una caja de ahorros, ¿no? Y es curioso, te llama la atención esa relación que tienen entre los bancos y la Reserva Federal y la ciudadanía. Vamos a empezar ahora una segunda ronda, ¿no?, para mostrar y expresar, bueno, algunas de las opiniones y de las sensaciones que tenemos después de escuchar al autor. Así que si quieres puedes empezar, José Carlos, cuando desees. Muchas gracias. En esta parte quería hacer algunas reflexiones sobre lo que inspira el libro y la potencia o limitación que presenta las decisiones de política monetaria. Al terminar el libro me quedé reflexionando y pensaba que vamos a tener que volver a estudiar teoría económica, política monetaria
cuestiones de expectativas racionales, de la confianza de los consumidores y de las empresas, porque el tumulto que hemos vivido en estos años y que tú reflejas en el libro, de decisiones de tipo de interés negativo, el Banco Central presta a los bancos a menos 40 puntos básicos. Es decir, hay que hacer malabarismo para rentabilizar los ahorros. En una conversación anterior hablábamos de los efectos colaterales de esta crisis, porque ahora rentabilizar los ahorros requiere asumir más riesgo y batir, cuando empiece la inflación, a la inflación para no depreciar el valor del dinero que tienen los ahorradores. Y esto es una realidad. El sector financiero está esperando la subida de tipos. Rentabilizar estas entidades es muy complicado. Y, curiosamente, en España, las pequeñas y medianas empresas se financian más barato que las pymes alemanas. La liquidez que hay en el mercado, esta política monetaria, si alguien piensa en Keynes y en la trampa de la liquidez, ¿dónde está? Es decir, estamos creciendo, hay liquidez, hay recuperación económica y hay una avidez de proyectos empresariales, de necesidad de rentabilizar esos recursos. En medidas excepcionales que hemos apuntado antes, para tiempos excepcionales, hay un factor siempre, que es el factor inesperado. Es decir, cuando el público no se espera una decisión y se adopta la decisión correcta, que no siempre se adopta la decisión correcta, el efecto es tremendamente positivo. De ahí que tú lo reconoces en el libro, cuando Draghi afirma: haremos todo lo necesario, whatever it takes, para mantener el euro. Ahí cambia la perspectiva. Un anuncio, antes decían, estamos más atentos a lo que dice que a lo que hace. Bueno, pues eso le dio la vuelta a las expectativas, retornó la confianza y empezó la recuperación económica que España ha aprovechado mejor que cualquier otro país de nuestro entorno. Llevamos casi 5 años creciendo con un diferencial positivo de la media de crecimiento de los principales países de la zona euro, con unos fundamentos mucho más fuertes y mucho más estables que en el pasado, cuando la política monetaria, una de sus principales decisiones no solo era vía tipo de interés, sino era vía tipo de cambio. Ahora, sin el tipo de cambio, peseta, resto de monedas, con el euro no hemos tenido el tipo de cambio y las medidas que se han adoptado han acompañado una recuperación de la competitividad que habíamos venido perdiendo, y somos de los pocos países de la Unión Europea que más han abierto su sector exterior y que más cuota de mercado ha ganado o ha defendido en relación con otros competidores emergentes que son mucho más competitivos, ¿no? Y eso ha sido una confluencia de factores. ¿Qué pasará en el futuro? Que lo hemos mencionado. Si viene otra crisis, porque hay un proceso de ralentización que es evidente, pero que España sigue creciendo por encima. Estamos situándonos entre el 2 y el 2,5%, en 2 las previsiones menos optimistas y 2,5 las más realistas, ¿no? De media en los próximos 3 años. Eso es una convergencia hacia el output de crecimiento potencial de nuestra economía. Pero es que sin tener tipo de cambio seguimos manteniendo un superávit de cuenta corriente en el torno, para los próximos 3 años, entre el 1 y el 1,5. Entonces, ¿cometeremos los mismos errores o vendrá una crisis? Yo lo dudo porque los fundamentos y las experiencias son más recientes. Y es verdad que antes la memoria de los agentes económicos y sociales era breve, era memoria de pez. Paraba la crisis, todo el mundo empezaba el crecimiento y se olvidaba. Después de esta crisis, la gente no creo que olvidemos. Y eso lo vemos en las empresas. Antes, con la devaluación, una empresa empezaba a exportar con la peseta devaluada y en cuanto crecía la demanda interna en España, abandonaba los mercados exteriores y a suministrar al consumo doméstico, a la formación bruta doméstica. Ese era el patrón de las empresas. Las empresas españolas ahora no se están comportando así. Ahora lo que está tirando es la demanda interna española. La demanda externa sigue creciendo, lo estamos aprovechando, pero en menor medida que los años pasados, y lo que están haciendo las empresas españolas es seguir manteniendo sus cuotas de mercado y su presencia en los mercados exteriores.
antes y no abandonarlo, porque sabe que diversificando está la posibilidad de paliar después los efectos de posibles futuras desaceleraciones económicas. Entonces, el patrón de competitividad y de comportamiento de los agentes económicos y sociales es muy diferente. También los agentes sociales, lo que es con las reformas laborales que se han hecho y tal, han tenido un cierto sentido de la responsabilidad. Han entendido que la negociación colectiva no es una negociación colectiva conjunta, sino que hay que tener en cuenta la situación y la flexibilidad de cada una de las empresas y los resultados. Y es precisamente esa flexibilidad lo que te permite ahora, en algunos sectores que van mejor que otros, aumentar proporcionalmente más los salarios. Porque lo que tuvo la devaluación interna en España es que antes el tipo de cambio nos devaluamos todo a la vez y se repartía café con leche para todo en la ganancia competitiva. Ahora, sin el tipo de cambio, son según qué tipo de sector, qué grado de exposición al comercio internacional o a las inversiones internacionales, se tienen que ajustar cada uno de manera simétrica en distintos momentos del tiempo, lo que puede generar una mayor tensión. Pero ahora se están recuperando los niveles salariales en determinados sectores, y sobre todo de futuro. Ya está. Bueno, pues vamos a ir quizá un poco más ágil y tú puedes hablar. Es que a mí hay una de las cosas que describe muy bien Jorge en el libro, y me vais a permitir, y voy a ser un poco contrarian, ¿vale? Que es la complacencia, porque también se menciona esto de que esta vez es diferente, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa tremendamente y es otorgar a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo se identifican como seres todopoderosos, ¿no? En algún momento, por lo que hemos dicho antes y desde luego con los mercados y lo que hacen en la economía, la influencia que tienen, etcétera, ¿no? Pero lo que es real es que no son ni muchísimo menos todopoderosos y tanto el señor Greenspan como el señor Draghi, como prácticamente todos los banqueros centrales, reclaman o dicen que es complementaria su actividad. La política monetaria tiene que ser complementaria con otra serie de cosas, ¿no? Y yo pienso en las reformas estructurales. Y a mí me da mucha pena esto que estábamos mencionando ahora, porque es evidente que España crece por encima de la Unión Europea, pero también es verdad que tenemos y seguimos teniendo un paro que es prácticamente el doble, el doble de lo que tiene la media de la Unión Europea. Por tanto, tenemos que seguir creciendo mucho más para corregir ese desequilibrio. Y digo que la pena que a mí me da es que es evidente que la política de tipos cero lo que ha conseguido es rebajar artificialmente el coste de nuestra deuda, 2 puntos sobre el stock de deuda, 2 puntos con respecto al que teníamos en el 2010, del 4 y pico al 2%. Eso está muy bien, pero es verdad que hemos multiplicado nuestra deuda por 1,5 aproximadamente, por tanto pagamos menos intereses, pero en términos relativos, pagamos más. Y la pena, lo que a mí me da la pena, como insiste el señor Draghi, es que todos estos años de política ultra expansiva por parte del Banco Central Europeo, hablando del Banco Central Europeo, no se han aprovechado para hacer reformas estructurales. Entonces, claro, vivimos extraordinariamente bien, con un tipo al 1,30 que tiene España a 10 años, 1,30, Estados Unidos tiene hoy el 2,80, no sé cómo terminará después de la reunión de la FED, el 2,80, hemos llegado al 3,25 hace unas semanas, 1,30 en España. ¿Alguno en esta sala se cree que tenemos unas condiciones... tipos negativos. No, a 10 años, no, a 10 años no, pero no, a 10 años no, pero da igual. Si el tema es que desde hace prácticamente 4 años, me corrigís los expertos, en España no se realiza ninguna reforma estructural. Y además está fuera de la agenda. Absolutamente fuera de la agenda política. Es verdad que la situación política que tenemos no es la ideal. No quiero decir nada, ¿no? Digo, porque igual aquí alguno me da. Pero la realidad es que se está desaprovechando una ocasión de oro para realizar reformas estructurales, para corregir desequilibrios que se estuvo haciendo hasta el año 2015 más o menos, pero ya, ¿para qué? Y además vivimos muy bien. Entonces, el problema, simplemente lo apunto y seguro que hay respuestas, qué pena, ¿no?, que hemos corregido o hemos rebajado el coste de nuestra deuda, que estamos viviendo una situación, insisto, artificial, y esto también creo que coincidimos todos, pagando unos intereses que jamás podíamos soñar que íbamos a pagar, digo de coste, sí. Y aquí estamos, ¿no? Digo por apuntar, por la complacencia y por ser un poquito contrarian, nada más. Haces bien
en general esa duda sobre la complacencia, porque Herbert Hoover decía aquello de bienaventurados nuestros hijos porque ellos pagarán la deuda pública. Y bienaventurados van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, en nuestro caso, con una deuda pública que ronda el 100% del PIB y que cuesta muchísimo bajarla, ¿no? Y que además, como bien dices, no ha habido reformas desde la fragmentación política en la que vive el Parlamento, donde es muy difícil sacar adelante cualquier ley de calado, a no ser que sea contra reformas, ¿no? Y también, aún así, también hay dudas. Me gustaría darte de nuevo la palabra, ¿no? Y además ir un poquito más allá de, porque tú lo apuntas también en el libro, toda la parte digital, toda la parte, o sea, no solamente el pasado que los bancos centrales siempre suelen aparecer en los momentos donde el político y la sociedad tienen el agua al cuello. Pasó en Suecia en el primero y pasó en la Reserva Federal, que nació el 23 de diciembre del año 1913, en un momento donde llevaban ya unas cuantas quiebras y problemas financieros, de tal manera que no es verdad que las quiebras y los problemas financieros y bancarios provengan de los bancos centrales, que es lo que dicen muchos ultraliberales, ¿no? Me gustaría saber, y ya te doy paso, con todo lo que va a cambiar y que va a influir no solamente en el sistema financiero, sino también en los bancos centrales, con toda la nueva tecnología que tú apuntas en el libro, ¿no? De la banca digital, la banca en la sombra, pero también todo lo que tiene que ver con blockchain, con todas las monedas virtuales que han ido saliendo, aunque en el último año se han desinflado bastante. Ahí tenemos pérdidas de valor de por encima del 80% en el Bitcoin. Me gustaría saber cómo lo ves tú, esa parte de los bancos centrales, ese papel y también toda la revolución que se nos viene encima con lo que es el blockchain y con lo que tiene que ver con la nueva banca digital y las fintech y todo esto que está surgiendo, que por cierto empezaron a surgir en países africanos para la telefonía móvil. El 65% de las cuentas corrientes en Kenia son por móvil. ¿Por qué? Porque han hecho un salto evolutivo tremendo, se han ahorrado todo lo de las redes y sucursales, ¿no? Me gustaría saber qué piensas tú de eso. Bueno, no sé si tampoco voy a poder dar una respuesta clara, ¿no? Es cierto que al final, hasta el año 71, yo creo el oro seguía teniendo un valor, era el referente, lo comento ahí, en ese momento ya no hay ningún asidero tangible. Y ahora con figuras como Bitcoin, toda la tecnología blockchain, pues se abre algo parecido, ¿no? Entonces, en realidad ya llevamos unas cuantas décadas viviendo de fe, ¿no? Absolutamente. Y el blockchain representa pues una nueva inyección de fe, aunque por supuesto con riesgos, como ya se ha visto. Y además tengo un hijo que le interesa mucho, sigue el Bitcoin y me decía, aquí ha habido un derrumbe. Pero es la fe absoluta, porque nadie sabe quién está detrás. La fe absoluta, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que va para allá. En realidad no es nuevo y yo creo que el mundo se seguirá adaptando a estos saltos de fe. Lo hubo incluso antes del 71, cuando se cierra la ventana de convertibilidad del oro al dólar. Ya en el 65 o el 68, no recuerdo bien, la gente no se acuerda, pero Johnson eliminó el respaldo de oro. O sea, desde aquel entonces ya él podía hacer la Reserva Federal podía hacer dólares y no había nada detrás. Entonces, yo creo que va a haber ahí. Lo que pasa es que como las crisis son inevitables y van a volver, entonces volverán las crisis de fe, pero habrá que seguir adelante. De todas maneras, la idea que apuntaste antes de cómo se olvida todo, y decía José Carlos que esto no se va a olvidar, bueno, yo espero que así sea, pero la verdad a mí me resultó muy curioso en el libro que es ya un clásico, aunque tiene 10 años, el de Esta vez es diferente, de Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, que además yo la conocía a Carmen Reinhardt en Washington, una señora muy, muy interesante. Ahí te comenta las 5, lo que llaman las Big Five, las 5 grandes crisis bancarias de la posguerra mundial y antes de la crisis de 2008, y una de ellas es la española. Yo la verdad es que no era muy consciente. Es la del 77 y la gente se ha olvidado, la famosa crisis bancaria del año 77. de Juan no, que fue el que la solucionó. Claro,
Entonces eso va a seguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras se mantenga la fe, ya sea en forma de blockchain, que se está incorporando ya a la banca financiera, ¿no? Ese tema, pues ahí seguirá. A mí me llamó la atención, haciendo una referencia histórica, no sé qué historiador decía que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial poco después de Pearl Harbor, cuando unas semanas después la Reserva Federal, que por entonces no hacía comunicados y tal, sacó un comunicado extraordinario diciendo que se iban a asegurar de suministrar un amplio volumen de fondos para la contienda. En ese momento yo creo que la guerra Estados Unidos la ganó, ¿no? Entonces eso fue un acto de fe, porque era hacer dinero, bueno, pues ponernos pero mientras se mantenga esa fe, y yo creo que en el fondo a todo el mundo le interesa mantenerla, yo creo que ya sea bajo forma de blockchain o sea, se seguirá. Hay una anécdota que a mí siempre me hace gracia, que es cuando se estaba tramitando el rescate financiero, hay una audiencia en el Congreso en donde se empieza a hablar de las cantidades que hacen falta para rescatar, me parece, a AIG, que fue casi lo peor de todo, y el presidente del Comité de Asuntos Bancarios le dice a Bernanke, pero bueno, vamos a ver, me están hablando de 80.000 millones de dólares y tal, no sé qué, pero ¿y estos pueden sacar ustedes dinero? Y le dice, tenemos 800.000 millones. O sea, pero podía haber dicho, tenemos 3 trillones. O sea, porque si tú tienes la capacidad de empezar a poner, lo que hace falta es que no se quiebre esa fe. Pero si tú detrás tienes, eres un país serio, tienes instituciones que funcionan, no eres, la Venezuela actual, por poner de nuevo el mismo ejemplo, pues entonces esa confianza la va a haber, y como a todo el mundo en el fondo le interesa salir adelante, se saldrá adelante. Has nombrado a IGEM, la aseguradora, la fe, la confianza. La razón por la que se metieron toda esa cantidad de dinero es porque al final le dijeron al presidente de los Estados Unidos, mañana los aviones no despegan, ni los trenes salen, ni los autobuses van a llegar a la parada. Y dijo, ¿por qué? Dice, porque lo asegura esta compañía. Y entonces ninguna compañía aérea se iba a arriesgar a sacar un avión al aire si no estaba asegurado, ninguna compañía de tren y tal. Y entonces, al final, la confianza se conquista también, ¿no? Sí. Es que se habla de siempre el tema de Lehman Brothers ha quedado, pero el tema de EG yo creo que fue lo más gordo de todo, porque es que detrás de todo estaba toda la industria, ¿no? Había 5 bombas que desactivar, eso es lo que decía el secretario del Tesoro, Geithner, y la más gorda de todas estaban los grandes bancos de inversión y Fannie Mae y Freddie Mac, los monstruos estos hipotecarios, pero bueno, eso es otra historia. Yo he conocido a 5 presidentes de la Reserva Federal, a Volcker, a Alan Greenspan. Volcker era un hombre de altura, tanto en lo físico, 2 metros. y lo sigue siendo, como en la manera de dirigir la Reserva Federal. Alan Greenspan, que es un tótem, él lo era, yo creo que el primer presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos que reconoce que se ha equivocado. Hasta entonces, que yo sepa, tú sabes más que yo, nunca nadie reconoció en la Reserva Federal haberse equivocado. Y bueno, Bernanke, Yellen y Powell, el actual. Me gustaría saber, para ti, porque más atrás yo no me atrevo a ir, ¿quién de estas 5 personas ha sido clave en la historia de la economía y de la cuestión monetaria en estos tiempos? El hombre que cambió o que modificó o que fue fundamental para estar aquí hoy hablando de esta cuestión. Hombre, no lo sé. Yo creo, yo te diría 1,5, ¿no? Yo te diría Paul Volcker, porque es el que realmente dejó claro, contra viento y marea, él se propuso acabar con la terrible gran inflación de los años 70. Se nos ha olvidado, pero en España durante 9 años el promedio fue 17 y pico %, ¿no? Y los tipos de interés de los bancos al pedir un crédito hipotecario también. Y él lo hizo, le costó la presidencia a Carter, y
la biografía suya, como digo en el libro, tiene un título que es muy adecuado, que es El triunfo de la persistencia. Él insistió, a costa de provocar una recesión, insistió, se nos ha olvidado, pero fueron unos años terribles en Estados Unidos. Yo tenía una hermana que vivía ahí en el año 80, y la cosa estaba, la moral estaba por los suelos, la crisis de los rehenes en Irán, el oro por las nubes, el dólar por los suelos, el petróleo por los aires. el petróleo por el segundo shock petrolífero, y él persistió y lo logró y todavía vive, debe tener 90 y pico años, y yo creo que hay cierta unanimidad en considerar que ha sido no el más conocido, pero el mejor presidente de la Reserva Federal. Y luego yo citaría a William McChesney Martin, que es el que más tiempo ha estado al frente de la Reserva Federal, 20 años, porque realmente fue el que marcó la verdadera independencia de la FED. En el libro cuento cómo el gobierno utilizaba, la FED lo utilizaba como, es que no sé cómo se dice en español, underwriter, o sea, se emitía dinero, necesitaban dinero barato, con lo cual emitían bonos a un tipo muy bajo, como había poca aceptación, la gente no lo compraba, y decían que la Reserva Federal lo compre. No compren. Bueno, eso lo ha hecho el Bundesbank sí, de vez en cuando en esta crisis, ¿no? Pero eso era, eso generaba inflación y eso se acaba con McChesney Martin. O sea, como banco independiente realmente surge en el año 51 con McChesney Martin para enojo de los políticos, ¿no? Y luego con Volcker se reafirma. Y yo creo que a mí no me... Vamos, yo estoy convencido que aunque al señor Trump le siente mal y diga que se ha vuelto loca, no le queda otro remedio. O sea, es una institución independiente, ¿no? Y es bueno que así sea, ¿no? José Carlos, tú como presidente del ICO y como hombre muy metido en el tema de las finanzas, el Banco Central Europeo este año se va a ir Mario Draghi. ¿Hasta qué punto se puede calificar a Mario Draghi como el hombre que nos ha salvado de la crisis, pero nos ha dejado sin armas para la siguiente? Hombre, no se puede responsabilizar solo a una institución de el armazón que todos los gobiernos, incluido la Unión Europea, deben tener para abordar la crisis. Desde luego, Draghi acertó totalmente en la defensa del proyecto europeo y del euro. Y si por él hubiese sido, habría habido más ambición por parte de los Estados miembros en la construcción de ese armazón para el futuro. Y ese armazón para el futuro pasaría por la unión bancaria, por un lado, que está pendiente, que España la defiende y estamos trabajando desde distintas instancias para ello, es decir, cada uno en nuestro ámbito, yo hablando con el Banco Europeo de Inversiones, con nuestros homólogos de la KfW, de la Caisse de Depôt, etcétera. Nosotros tenemos ambición, los alemanes tienen pragmatismo, después pues llegaremos a un realismo para quedarnos. España tiene el Fondo de Garantía de Depósitos, pero debería haber un Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo. Eso supone una cierta mutualización, pero limitada en el alcance. Eso es importante para fortalecer la confianza. También un Fondo de Garantía de Inversiones, que España también lo tiene, pero que no existe a nivel europeo para el Private Equity, el Venture Capital y otros fondos de inversión. Hay que seguir construyendo el mecanismo único de resolución. Hacer realmente la unión bancaria implica menos autonomía de supervisión para la política de supervisión de los respectivos bancos centrales, aunque ya se ha avanzado mucho con los cuerpos de inspección, con el Banco Central Europeo, etcétera. Las instituciones europeas también tienen que hacer un buen ejercicio de simplificación y de garantizar el level playing field, porque el sector financiero, la banca, es banca porque toma depósitos de los particulares, pero el resto de actividades, lo de dar crédito, lo de prestar, etcétera, lo puede hacer cualquiera, no hace falta ser un banco. Entonces, la banca europea hoy en día está entre dos sándwiches tecnológicos. Los Google, los Amazon, etcétera, que disponen de una gran información, una gran tecnología de Big Data, etcétera, que se están metiendo en ofertas financieras propias de las bancas, cobra, paga, te da un crédito, te presta lo que haga falta, por un lado, y por otro lado la fintech, las nuevas innovaciones a través de aplicaciones, de tipo de cambio, etcétera. Entonces, claro, estos
gigantes tecnológicos y estas fintech de startups, también tecnológicamente muy avanzados, no están sujetos a la supervisión, ni a los requisitos de capital Tier 1, ni de depósitos, no están sujetos a ninguna supervisión. Pero el sistema financiero español y europeo sí. Hay que echarle un vistazo y garantizar un level playing field, sin estrangular la innovación tecnológica, que es el futuro, sin estrangularla, todo lo contrario, favorecerlo. Pero reflexionemos que Europa no tiene los gigantes tecnológicos que tiene China con Alibaba, Tencent, GT o los americanos, los estadounidenses, Amazon, etcétera, y tal, que ya están en el sector financiero. Y el fintech, hombre, la sensibilidad que tenemos en Europa hacia los derechos de los consumidores, la protección del consumidor, que es propio del sistema financiero, pues está la sandbox para que se desarrolle la tecnología en un entorno controlado, seguro, ¿no? Como laboratorios de prueba. Estos son uno de los principales retos que tenemos para el futuro. Y por otra parte, las reformas estructurales. Yo creo mucho en la sociedad civil. Las reformas estructurales no solo es una cuestión del sector público, ni es solo una cuestión de los gobiernos. Puede haber reformas estructurales emprendidas por el sector privado, por las empresas. Muchas veces en España, que tenemos una cualificación, hablando del desempleo y del mercado de trabajo, que estas tecnologías van a exigir o exigirían reforma educativa y de formación y de aproximación del talento a la futura oferta y demanda de empleo para casarlas. Claro, en España tenemos los mejores ingenieros, los mejores médicos, todos formados en universidades normalmente públicas, algunas privadas. Las empresas podrían invertir más en esta formación, anticipar las necesidades. Yo lo he visto con empresas internacionales y extranjeras. Vienen aquí, se van a la Universidad de Málaga, a la Universidad de Madrid, a la Universidad Europea, a la Universidad de Valencia y dice, quiero contratar a 300 trabajadores y yo voy a pagar la formación en tercero o cuarto grado de 500 alumnos para al final terminar de contratar 300. Y lo financia ella con los profesores, en bilingüe, en lo que haga falta. Pues eso son reformas que si se permite y se aproxima más el sector privado al sector público, se pueden implementar cuando hablamos de la reforma del talento de la educación. Tiene que ir de la mano de casar las necesidades de la empresa con la oferta educativa, no quedarse cada uno sentado esperando a que el otro se aproxime, ¿no? Entonces, sobre esto podríamos hablar largo y tendido, he apuntado el tema de las reformas estructurales, pero también en materia fiscal, de una mayor armonización fiscal a nivel europeo. Aquí en España nos tendremos la tasa Google, bueno, la tasa digital, bueno, el Reino Unido la tiene implementada hace bastante tiempo, bueno, hace 1 año y medio, 2, ¿no? O la tasa de transacciones financieras, Francia la tiene y otros muchos países europeos la están teniendo y hay que ver la implantación efectiva y el efecto que tiene, si tiene sentido recaudatorio, si tiene sentido de eficiencia o de captación de unos recursos pues que están generándose en España, pero tributando en otros países con una legislación fiscal más laxa que debería acabar, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, porque hay una competencia internacional por la captación de estas tecnologías y de estos gigantes, ¿no? Y de los headquarters al respecto. Bueno, pues yo como periodista a mí lo que me gusta es dar noticias, así que os puedo comentar que la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de subir los tipos de interés en su última reunión al 2,25-2,50%. Es decir, Trump, a pesar del bombardeo de tweets, no ha conseguido su objetivo y mantiene el camino, Jerome Powell mantiene el camino de ir recuperando la política más ortodoxa de la Reserva Federal. Y, bueno, no solamente ha subido los tipos de interés, sino que ha dado a entender que el año que viene, en el 2019, como mínimo, lo subirá en otras 2 ocasiones. Así que, José Miguel, me gustaría saber qué efectos puede tener precisamente esta noticia que te acabo de dar, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y cómo va a extrapolarse eso a la política monetaria europea, ¿no? Bueno, dos preguntas en una. Yo creo, lo iba a decir antes, digo, yo estoy convencido que hoy va a subir los tipos de interés. Ahora ya no tiene valor porque ya lo sabemos. Pero bueno, estoy convencido y además creo que es una magnífica noticia. Por lo que decíamos antes, yo creo que una de las claves de la Reserva Federal o de los bancos centrales es que tengan una hoja de ruta clara y la sigan, ¿no?
Antes no era así, yo creo que también se explica muy bien en el libro, ¿no? El señor Greenspan decía que cuanto menos se le entendiera de lo que decía, mejor, desde el punto de vista de los mercados. Yo creo que el señor Bernanke dijo todo lo contrario y esta es la línea que se está siguiendo. Por tanto, yo creo que es positivo. Si el discurso ya pasa de 3 a 2, esto también es una novedad, es decir, antes decía que iba a subir 3 y ahora dice 2, bueno, tampoco está mal. Es un mensaje refiriéndose a que la economía sigue siendo sólida y que está en la senda de la recuperación y del crecimiento sostenido. Por tanto, yo creo que es positivo. ¿Puede influir, que es la segunda parte de la pregunta, esto al Banco Central Europeo? Yo creo que no. En la misma línea, yo creo que el señor Draghi ha dejado muy clara cuál es la hoja de ruta. La hoja de ruta es empezar a retirar estímulos, es decir, ya no va a seguir inyectando liquidez y aumentando el balance, sino que lo que va a hacer es simplemente suscribir o comprar lo que vaya amortizando en el futuro, ¿no? En los próximos meses, lo cual es positivo, y ha dejado muy claro que la subida de tipo vendrá en la segunda parte del año. Él se va en septiembre, si no me equivoco, septiembre o noviembre. Bueno, pues lo deja para el que venga, ¿eh? Por tanto, no creo que influya de manera significativa. Pero sí que es importante decir con respecto a otras crisis, ¿no? Yo recuerdo, o a lo mejor estoy equivocado, pero si no me equivoco, entre el 2005 y el 2006 la Reserva Federal aumentó los tipos en 9 ocasiones, en un año y un trimestre, 4 meses. Ahora llevamos 3 años, desde la primera subida de la señora Yellen, que siempre pasa desapercibida, pero que ha hecho un trabajo también extraordinario de normalización. Desde diciembre del 2015 estamos en diciembre del 2018, pues en 3 años ha subido lo mismo que en aquella época se subió en año y poco menos que 6 meses, ¿no? Quiero decir que es una diferencia sustancial con respecto a esta recuperación con respecto a otras fases, ¿no? Yo creo que no es malo, creo que va a ser bueno para los mercados, con independencia de que a corto plazo, y seguramente ahora el mercado esté reaccionando de una manera regular, porque lo que estaba esperando el mercado es una declaración milagrosa para ver si consigue parar la sangría, pero yo creo que en los próximos días deberíamos ver una cierta recuperación del sentimiento positivo y de esa euforia en la que ha vivido los mercados en los últimos años con los activos de riesgo. Y esto me permite un apunte con respecto a lo que decíamos antes de las criptomonedas, ¿no? Yo he sido no creo en las criptomonedas, no sé qué las sustentan, no en la tecnología blockchain, pero sí que es significativo con respecto al apetito por el riesgo. Es decir, lo que hemos visto o lo que vimos hasta hace unos meses con el blockchain, con el Ethereum o el Bitcoin, etcétera, que era una subida constante hasta niveles de 16.000, que hasta ahora está a niveles de 3.000 y pico, era eso, aquí vale todo, esa conciencia o inconsciencia con respecto al riesgo, que es lo que ha generado esta actitud de los bancos centrales incentivando la compra y la asunción de riesgo por parte de todo el mundo, cuando no todo el mundo puede asumir esos riesgos, ¿no? Y simplemente a mí me sirve como un termómetro del riesgo, y lo que es evidente es que en los últimos 3 meses pues todas estas monedas han caído casi un 80%, no en el conjunto del año, que evidentemente estamos midiendo el año, pero bueno, eso refleja muy bien que, ojo, porque el apetito por el riesgo ha mermado o ha desaparecido. Simplemente como apunte, ya digo que no creo en lo que soporta, porque no sé lo que soporta, todavía no lo sé, los Bitcoin y este tipo de monedas, no así la tecnología, que sin duda está afectando de manera muy significativa a la banca y lo va a seguir haciendo, además de esa sobrecapacidad que tiene la banca instalada, en concreto en nuestro país, y que estamos viendo que por abajo, como decía José Carlos, hay un montón de competidores que no están sometidos a las mismas reglas, pero además en el negocio tradicional no hay margen, porque no hay margen de intermediación, los tipos van a seguir muy bajitos durante mucho tiempo, hay una sobrecapacidad instalada muy grande. Todo esto simplemente para decirles que si tienen bancos se lo hagan mirar, pero bueno, eso es otra cosa, digo en cartera. Pero bueno, esto es, como digo, otra historia. Bueno, Jorge, a mí me gustaría, estamos ya casi en la etapa final, y como tú eres el autor del libro, La fe del alquimista, la Reserva Federal y el milagro monetario, me gustaría, dentro de la fe, ¿no?, del alquimista, en un mundo de fuerte globalización, bueno, hoy no solamente se reunía la Reserva Federal, se reunía toda la plana mayor del gobierno chino y del Partido Comunista Chino en un hotel en Pekín, cerrado a 4 llaves, hasta todo el fin de semana, para discutir cuáles son sus previsiones
en el 2019. Los chinos lo hacen así, evidentemente es un partido comunista, entonces con que se reúnan 3, pues es más que suficiente, porque son los que mandan y punto, ¿no? Pero en un mundo globalizado como el actual, por mucho que hay sus tiras y sus aflojas con las tensiones tecnológicas, las tensiones de las guerras de aranceles comerciales y tal, evidentemente la globalización va a seguir, incluso va a avanzar gracias a la tecnología. ¿Qué sentido tiene o cuál es el futuro que tienen los bancos centrales? Es cierto que, bueno, vemos lo que ha pasado en Europa, ¿no?, que han ido siendo absorbidos por el Banco Central, pero me gustaría saber cómo ves tú el futuro de los bancos centrales y en concreto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que, bueno, como es la primera potencia todavía, pues esa quizá es más fácil saber cuál es el futuro de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, la verdad, tampoco... Tampoco las tienes todas contigo. Sí, no sabría yo qué decir. Yo siempre digo que yo, aunque estudio economía, no soy economista, y a mí me resultó muy gratificante ver que gran parte de los que habían pasado por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal no habían estudiado economía, ¿no? Incluido el actual, eso que es un abogado. Efectivamente, y eso pues es gratificante, ¿no? Y es cierto que como es un ejercicio que tiene una... O sea, la Reserva Federal tiene 23.000 empleados, el mayor servicio de estudios financieros del planeta, yo creo que comparable, y bueno, procesar esos inputs y sacarlos adelante, pues bueno, al final decís, venga, pues subimos medio punto, y te puedes, no dejas una apuesta, te puedes equivocar arriba o abajo, ¿no? Pero ahora, de cara al futuro, pues hombre, es cierto que la situación es cada vez más compleja. Lo que pasa es que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. En términos, me parece, de PPP, o sea, de paridad de poder de compra, no sé si China le ha superado ya o la ha superado. Pero nadie se puede fiar mucho de las estadísticas chinas. Sí, nadie se puede superar, pero en fin, aunque no haya superado... Todavía hay una duda ahí. Yo cuando estaba trabajando en China, recuerdo que viví un momento muy curioso, que fue cuando el PIB chino superó al español. O sea, es curioso, esto ahora parece de risa, pero en fin, recuerdo ver la noticia hace 28 años. Y entonces, yo creo que hay una diferencia importante, que Estados Unidos, bueno, sí, es una primera economía del mundo, pero lo que tiene detrás son las instituciones. Y a pesar de todo, a pesar de que el presidente actual, pues a mi juicio y a juicio de mucha gente, pues ha hecho mucho para debilitar esas instituciones, a pesar de todo el sistema funciona. Y eso genera confianza, y por eso yo creo que sigue existiendo la fortaleza del dólar. Y aunque China es una potencia inconmensurable, estoy pensando porque a veces habla del mundo donde hay un G2, ¿no? Las dos grandes potencias. Pero el tema institucional es mucho más endeble por razones que no hace falta que explique, ¿no? Entonces, yo creo que un banco central, tal y como se entiende en la actualidad, independiente, que yo no me atrevería a decir que el Banco de China, que es otra institución colosal en sus dimensiones, lo es, a pesar de que tiene muy buenos técnicos, tampoco es el Banco de Rusia, etcétera, etcétera. Yo creo que esa independencia técnica y con una institución sólida, una división de poderes, va a seguir dando fundamento a la necesidad de un banco central. Es un debate que lo hubo hace 20 años y ahora yo creo que incluso ha vuelto, ¿no? Milton Friedman, lo comentó en el libro, él decía que se podía sustituir por una computadora. O sea, no hace falta un banco central. O sea, una computadora que mida cuál es la cantidad de dinero que hay que inyectar. Se ha dicho que los banqueros no tienen corazón, pero tampoco hay que llegar a tanto, ¿no? Claro. Bueno, es un debate de una ideología económica monetarista extrema, que yo personalmente no comparto, pero entiendo que haya gente que lo piense. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí que tiene futuro. Habrá que cambiar el modus operandi, habrá que adaptarse cada vez más a la realidad de un dinero que va a tener una forma distinta. Antes era el oro y ahora será, no sabemos muy bien el qué. El dólar sustituyó al oro, como comento en el libro, pero yo creo que sí seguirá existiendo y seguirá existiendo un futuro para los bancos centrales y para la Reserva Federal, siempre y cuando haya detrás instituciones serias que hagan
que la gente del país y fuera del país tenga confianza en el país. A mí, yo recuerdo que un asesor de un senador importante me dijo, mira, nosotros ya no producimos aquí en Estados Unidos y tal, no sé qué, ¿qué nos quedan? Las instituciones. Me dice, y entonces eso me da tranquilidad. Me dice, yo me preocuparé cuando mi hijo me diga que en lugar de ir a estudiar a Harvard o a Yale, quiere ir a estudiar a una universidad china, ahí me preocuparé, porque querrá decir que el mundo ha cambiado. Pero por ahora, aunque yo esté inquieto, pues estoy relativamente tranquilo. Y en fin, yo suscribo esa opinión, ¿no? Mientras haya fortaleza institucional, habrá un Banco Central que genere la confianza necesaria, aunque cambie su modus operandi desde un punto de vista técnico. Pues yo creo que con esta reflexión tan interesante y además con una visión de un mundo tan complejo y además que cada vez se va complicando más, yo creo que es el momento de levantar la sesión, porque llevamos ya 1 hora y 20 minutos. Al mismo tiempo que la FED. O sea, hablando. Sí. Justo en este momento, Jerome Powell está levantando la sesión también. Así que, pues muchas gracias, muy amable, gracias a vosotros. No, gracias a ti. Gracias.